Bueno, después te qué voy a suerte, contar. bienvenido sea. Sí. Mi nombre es María Agustina Capurro, yo soy psicóloga clínica y tengo orientación en psicología perinatal. Sí, que esto que vos decías hoy en parte en tus stories, que las vi. Sí, Eh, sí. la psicología perinatal lo que aborda es todo lo que está alrededor del parto. O sea, el embarazo, la búsqueda de un embarazo, porque a veces el embarazo requiere de un tiempo largo de búsqueda o de deseo o de Ujú. tratamientos, ¿no? Sí, claro. Eh, y luego el puerperio, ¿no? Que es esta etapa en la que vos hoy bien estás, o vamos a ver cómo estás, pero estás, Sí, ¿no? Que estoy. es este periodo que va luego del parto y hasta aproximadamente los 2 años de nuestros hijos, ¿sí? Porque Ajá, siempre que hablamos bien. de puerperio, así como concepto más fisiológico, bueno, hablamos de la famosa cuarentena, ¿no? Que hoy suena Sí, por todos lados, que se pero empata que con tiene que esto. ver, sí, totalmente, con esos 40 Mm. días posparto, que en Sí. realidad tienen un correlato, tienen un porqué, pero que es Ujú. netamente físico, biológico. Sí. Desde la psicología lo pensamos desde otros aspectos, no solamente el biológico, ni la recuperación del cuerpo, ni la organización de nuestras hormonas que estuvieron ahí al enorme servicio de la gestación y ahora de la recuperación de nuestro cuerpo, de la Sí, vuelta a si la noto normalidad. una parte emocional que es que es la que no se ve, que es la que Sí, pasa por otro lado, ¿no? sí, Eh, absolutamente, que es de la que vamos a hablar hoy. que es la que vamos a hablar hoy, tal cual. Exacto. Que muchas mujeres, hay muchos temas para tocar que saltaron en las preguntas que me hicieron, Ujú. pero agarrándome un poquito de todo lo que acabas de decir, nadie nos cuenta cómo es esto. Mm. Nadie nos cuenta cómo es buscar un bebé con tanto Mm. deseo, nadie nos cuenta que puede ser difícil hacerlo, Mm. nadie nos cuenta que puede suceder que no suceda en los tiempos que uno Ujú. quiere y que los Exacto. años pasen y que uno empiece a desesperar emocionalmente creyendo que uno es el culpable de que la cosa no pase. Cuando también hay un otro, ¿no? Que también eso está bueno tocar, Sí. que se carga la responsabilidad siempre en la mujer, cuando en Mm. realidad también hay situaciones donde el impedimento para ser madre también tiene que ver con el padre o con la parte, con la otra parte. Ujú. Eh, pero nadie nos cuenta cómo es, nadie nos cuenta todos los revuelos emocionales que tenemos a través de las hormonas y de los sentimientos encontrados cuando estás buscando, cuando quedás, cuando viene después. Digamos Exacto. que sí, para resumir un poco y explicarle bien a las mujeres, explicarnos a nosotros y a los hombres también qué es el puerperio en Sí. principio. Sí, el puerperio es este periodo que te decía que va desde que nace nuestro bebito, ¿no? Como que está del otro lado de la piel, que ya ese bebé Sí, con el que fantaseamos y que imaginamos durante 9 meses, que lo sentimos, que le hicimos un enorme lugar en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo se expandió, cambió, dolió, ¿no? Todo ujú, lo que nos pasó ahí, bueno, de repente está acá, ¿no? Y digo acá porque es acá, es en el pecho, sí, cerca del corazón, que es el ritmo que él conoce, que es el que escuchó durante tanto tiempo. Y de repente, bueno, nos encontramos con este bebé en casa, ¿sí? Que hay que conocerlo, que ujú, hay que reconocerlo, que sí, probablemente haya mucha diferencia con aquel que fantaseamos. A veces llega un bebito que es muy distinto al que nos imaginábamos. ujú, Y, y bueno, y todo ese periodo es un periodo de enorme sensibilidad, ¿sí? Y también de indefensión. También hay una mamá que acaba de nacer, ¿no? Nació ese bebé, claro, pero también hay una mamá recién nacida que necesita ser mirada, cuidada, sostenida. Por eso me parece súper importante que hablemos del compañero o la compañera sí, o el otro cuidador que está ahí, ¿no? Que es el par, si es que lo hubiese, ¿no? Pero que sí, sí. tiene un rol fundamental, Sí, porque hay, y aunque no hubiese un compañero, el que está ahí sí, acompañando, que es lo exacto, mismo, ¿no? Que ya exacto, es lo sea una mismo, madre, una abuela, una tía, una amiga, lo una que tía, sea. una amiga, El compañero, el par, el que te va a ayudar porque realmente se necesita sí, que alguien sí, esté sosteniendo esta parte tan importante que
como que no está de moda hablar sobre esto, ¿no? Porque como que de alguna manera no se profundiza sobre las emociones de la parturienta, de la embarazada, de la puerperia. Se dice así, ¿no? Digo bien, la Puérpera, la puerperia. puérpera, la Porpera, puérpera. ahí va. Para empezar a usar bien las palabras, porque también está Sí, bueno cuando uno empieza a conocer de qué se trata, empezar. sí, Porque también eso me pasa. Yo te voy a hablar desde mí y en esto dale, me creo encanta. que se refleja todas las Sí. chicas que me vienen siguiendo desde que dije que estaba embarazada en adelante, sobre todo Mm, porque todos conocen la historia. sí, claro. Pero uno no sabe ni siquiera la terminología cuando empiezan a pasarte cosas, ni siquiera sabes cómo llamarlas, Ujú. porque no le Sí, conoces ni el nombre, y te empezás a descubrir como en un montón de emociones desconocidas porque en la vida las había sentido de esta ujú. forma. Y es Y significativo esto que decís, Euge, porque me parece que hay algo que si hay un periodo de la vida de la mujer que es hiperchequeado, en el cual estamos en contacto con un montón de profesionales de la salud, es durante el embarazo, ¿no? O sea, sí, tenemos un montón de controles, vamos al médico, hacemos chequeos mensuales, tenemos ecografía, hacemos curva de glucosa, nos toman la presión. En tu caso, me imagino que además se habrán sumado un montón de otras cuestiones, digamos, como sí, en otras tantas mujeres, ¿no? Y sin embargo, la salud mental, digamos, queda como corrida. Nadie te pregunta, o en general, ningún profesional de la salud que te atiende en este tiempo, te pregunta cómo te venís sintiendo, si estás más ansiosa, si estás más angustiada, cómo venís durmiendo, si sentís que hay algo en tu estado del ánimo que se modificó. Esto está como más silenciado, como que, bueno, la obstetra mira un poco del ombligo para abajo y si está todo bien, va todo bien, ¿no? Pero me sí. parece que ahí sí hay algo de lo silenciado, como vos bien decís, que hasta incluso, bueno, hay como palabras que se tornan novedosas, Claro. bueno, porque no las escuchamos. Sí, por eso me No, parece tan importante esto, ¿no? Porque sí, poder poner en palabras, sí, verbalizarlo. me parece que cuando Vital me hizo la propuesta de encontrarnos, y Mm, porque de verdad hay muchas mujeres que están pasando por esto y que no tienen la posibilidad de hablarlo, de decirlo claro. o de comentarlo con alguien. Creo que igual hay algunos médicos y algunos obstetras que tienen no, no está No, bueno generalizar, no, pero sí es cierto que en todos los controles que recibe lo largo de los 9 meses, muy pocas veces se detienen a eh, observar el emocional. El sí. emocional de la mujer que en realidad está llevando esa vida adentro, que tiene que estar Mm. mucho mejor que un montón de otras cosas también, porque Y además, eh, porque hay algo que es importante para mí subrayar, que el embarazo ya de por sí es un momento de enorme vulnerabilidad psíquica. Enorme, todo lo que se activa en el embarazo, hay un concepto que a mí me encanta porque me parece que es muy gráfico, que es el de transparencia psíquica, ¿no? Como que es un fenómeno que ocurre durante el embarazo. Eh, por favor no te vayas. no, no, estoy. Ahí ¿Estás? estás. Sí. Te habías quedado congelada. No, no. ¿Y de qué se trata Es eso? un Está fenómeno bueno. donde, digamos, en términos psíquicos, ¿no? Estamos hablando de lo Ujú. psíquico. En este momento, durante el embarazo, es un momento súper propicio para trabajar viejos conflictos, ¿no? No sé si te habrá pasado en lo particular, pero es algo que generalmente sucede, ¿no? Que hay Ujú. como mucho, uno rememora mucho su infancia, ¿no? Hay como mucho de que los vínculos se reactivan, el vínculo con la pareja incluso, ¿no? Empieza a tornarse novedoso en algunos aspectos y le preguntas al otro cómo fue criado y cómo lo cuidaron y empiezan a haber preguntas, ¿no? Algo como del inconsciente que empieza a aflorar. Por eso digo que es un momento de enorme sensibilidad, que en realidad nos viene bárbaro, porque podemos ahí, ¿no? Como elaborar material que quizás en otro momento no hubiese aparecido. Tal cual. Pero sí eso también nos deja en un momento así como muy a flor de piel. Por eso digo en esto de lo importante de cuidar a la mamá que cuida, ¿no? De sostener a la mamá que sostiene a este bebito, primero en su panza y luego en sus brazos.
¿no? Lo Claro. importante que es esto. Por eso también hay un concepto que por ahí es menos, si puerperio es poco popular, hay un término que aún es menos popular, pero que a mí me parece que es muy rico, que es el concepto de la matresencia, ¿no? Que por ahí, Ajá. no sé si alguna vez lo escuchaste, No, pero no, y me encanta la palabra. es re Tiene que lindo ver porque con la madre, sí, madre, ¿no? sí, Sí, en realidad es un matriz, concepto más de la antropológico. matriz. No, en realidad habla como hace una comparación entre la maternidad y la adolescencia, ¿no? Ajá, Todos tenemos como muy naturalizado que la adolescencia es un momento de enorme crisis vital, de revolución hormonal, de que la identidad se modifica, dejas de ser una niñita o un niñito y te convertís en un adolescente que empieza a desear otras cosas, a ocupar otro sí, lugar en el mundo, a tener un rol social diferente, ¿no? Empieza a tener otras responsabilidades incluso. Y algo de esto, incluso a nivel neuronal, cerebralmente hablando, nos pasa a las mujeres sucede. con la maternidad. Sí, hay una transición, por eso es muy importante hablar de los tiempos, ¿no? De que uno no es automáticamente mamá porque nació su bebé, digamos, No, que no es una cuestión, esto de, bueno, llegó el amor de mi vida, ya está. Hay un no. montón de claroscuros ahí que hay que transitar. Y que Hay un estaría montón. bueno también, perdón, Agus, pero estaría bueno también no tener miedo a expresar que inmediatamente que nace tu bebé, no es que sentís eso que todo el mundo te cuenta, porque vos no conocés ese bebé que está llegando, vos no te conocés en ese rol, entonces lo digo por experiencia. Obviamente que amás ese ser porque lo venís gestando en 9 meses en tu panza, pero una vez que llega, es Sí, un renacer para todos. Es como decías claro. vos, uno se convierte en madre que nunca fue, ese bebé es nuevo, es desconocido, y no se dice que a veces el contacto se va generando con los días. Digo, no es que inmediatamente Claro sucede que no. que es un amor que uno no sabe expresar con las palabras porque no sabes bien cómo es, porque es desbordante. Mm, Pero se construye, ¿viste? Es como que lo sí, vas construyendo. eso. Y yo siempre Esa es la digo, palabra. hoy a los 4 meses ya no sé cómo me desborda el amor porque fue día a día cada vez más y más y más y más. Y supongo que cuando vuelva no, al año, 2 años, va a ser cada vez peor. Pero quiero decir, lo fui construyendo con ella porque no nos conocíamos, Ujú, sí, ¿no? esto. Por eso hay como todo un primer tiempo, ¿no? Desde cuando llega el bebé a casa y nosotras estamos todavía, bueno, como muy en plena recuperación, camisón, teta, No, no, baño, una cosa bebé, pañal, espantosa. ¿no? Todo este combo del que también hay que hablar, ¿no? Porque uno ¿Sí? piensa solamente en la foto de la maternidad feliz, gozosa, plena, y la verdad es que eso es una partecita. Hay toda otra Sí, parte sí, que como vos decís, es construcción. Y digo, ese tiempo que vos bien decís, es un tiempo de sincronía en el que los bebés y sus mamás tienen que entrar en sincronía. Y por eso la claro. mamá está puérpera. Por eso la Ahí mamá va. está hipersensible, para poder identificarse con ese bebé, que también es súper indefenso y es un polo sensitivo que necesita ser acariciado, tocado, besado, ¿sí? Toda su piel, ¿no? Es ese órgano Ay, sí. que Me uno decís y me olfatea, emociono, por favor. Mira que yo estoy ¿no? Miramos las puérpera. uñitas, hay como algo del reconocimiento físico, ¿no? Le miramos los Sí, deditos, le miramos el detalle, ¿no? Porque es esto todo. que vos expresás, como la enorme necesidad de conocerse. Y es cierto que hay una mujer se pierde un poco, ¿no? Recién en un Sí, comentario claro. una seguidora puso, bueno, te Sí, desdibujas un la ley. poco, sí, te Sí. desdibujas un poco. Porque es cierto que esta que vos venías haciendo, la Eugenia que vos conociste, ¿no? No, De no, repente desapareció. se Desapareció. No, transformó, se no, se transformó. transformó. Si querés, sí, desapareció Sí, esa para transformarse en otra que sí, me encanta hoy, pero que de sí, verdad, el primer mes, es como decía la seguidora, uno se desdibuja porque pone por delante
lo otro, esto que decías, ¿no? El reconocimiento, el ver, el estar, el pendiente, el no dormir, el cansancio, la teta, que el coso, que Es- sí, que el estado hormonal, que te queda la panza como te queda, que tu cuerpo no Ujú, es tu cuerpo, porque también es ujú. eso. Digo, yo decía, voy a escribir un libro del lado B de la maternidad, porque está Sí, bueno dale. también, porque uno se encuentra con las que quedan espectaculares después de parir. Y vos decís, Son yo dos me, esas, son claro, dos. yo Todo digo, el no sé resto, cómo hacen, te juro, porque yo hoy, a 4 meses, todavía no estoy en el cuerpo que yo deseo o estaba. No me importa tampoco, pero no es real que uno vuelve inmediatamente. Y todo no, eso emocionalmente, eso, viste, a eso como iba. que genera como una cosa de, y me quedó la panza y el mondongo y no sé qué, y la celulitis acá, y el coso acá, y que la teta, que Sí. ahora, bueno, yo Y a ahora veces, después te voy a contar, estoy con el tema de las tetas, que no más bueno, leche, tienen leche, que el saca leche, que el mm, coso, lo mm, sexual con tu pareja, ¿viste? Hay como un montón de cosas. mucho, Después viene la mucho. culpa, después viene, bueno, que también vamos a hablar. Hay un montón de cosas. Hay un Sí, montón de cosas que lo no que me te parece cuentan. interesante validar ahí, que vos, agradezco que vos, que sos una figura pública, que te sigue un montón de gente, que conoce tu historia, que te quiere, lo puedas decir, ¿no? Porque en realidad lo que a veces se nos juega muy en contra a las mujeres en general, eso como el mandato ¿no? Social colectivo, de que bueno, de que parece que hay madres que han transitado la maternidad muy gozosamente, tuvieron al hijo y no hay huellas de esa maternidad, ¿no? Como todo sigue igual y sabemos que no sigue igual. ¿Sí? Tal vez, Sigue, posiblemente, como sigue. decís vos, hay algunas que sí, digo, yo no sé si la edad influye a lo mejor cuando sos más jovencita, la posibilidad de la recuperación. No, posiblemente Sí, que sí, sí, que la sí. recuperación física sea mucho más rápido, porque bueno, nada, las Sí, hormonas están mucho más es cierto. despampanantes, y cuando sos más grande, como en mi caso, que fui mamá más grande, la Mm. recuperación es un poco más lenta, porque nada va a ser igual que cuando tenía 20. Pero sí estaría bueno esto, ¿no? Esta charla que estamos teniendo está bueno, porque no está, digo, que no tengan miedo de decir eso a las mujeres cuando les está pasando, Sí, porque uno tiene sí. el temor de decir, ay no, hay noches que la paso como el orto, porque no duerme, Mm. y te sentís mal porque decís, no, ¿cómo voy a decir esto? Porque mi hijo, ¿cómo va a ver? No, sí, a veces la pasás así, y el cansancio te supera. Sí. eh, Y además decirlo, escucharse a una misma decirlo y al mismo tiempo que otras te escuchen decirlo, legitima lo que uno está sintiendo, ¿no? Las madres en nuestro rol, como es un rol muy novedoso, sobre todo cuando es el primer hijo, pero cuando es el segundo también, porque sos madre de dos y sí, no habías sido supongo, madre de claro. dos, ¿no? También es un rol nuevo, pero digo, en esto de legitimarnos lo que nos pasa, todas las mujeres en nuestra maternidad necesitamos el espejo y el colchón de otra mujer que haya sido Sí, madre, ¿no? Esto de la tribu, que a veces es una tribu y a veces es una, a veces son sí. dos. A veces no son tus íntimas amigas de toda la vida, No, mira, pero te voy a es contar la con la algo. que te encontrás ahora. Te voy a contar algo que a lo mejor les sirve a las que están Mm, mirando. Yo cuando la tuve a Emma, muy cerquita mía, habían tenido una amiga mía, había sido mamá hace 2 meses, y después otras actrices habían sido mamá hacía poquito también. Y así compañeras de trabajos anteriores. Y de golpe, bueno, con mi amiga sí porque tenía diálogo, pero de golpe la solidaridad de la que había sido ya, de mm, escribirme y decirme cualquier cosa, sabe que yo estoy eso, acá, y que eso. si necesitas algo, y esta cosa de tribu que decís, a mí me sirvió muchísimo, y cuando supe que otra había sido mamá conocida, yo me ofrecí a decir, mira, yo estoy acá, me pasó esto, quédate tranquila, que todo va a pasar, que bla, bla. Y se hacía como esta cadena de Exacto, de apoyo pares, de psicológico, claro. pares. Y este entramado femenino, ¿no? Que es clave, que es clave. Y Mm, nosotros estamos hoy hablando de un puerperio normal, ¿no? Donde no estamos hablando sí, de que hay sintomatología psíquica ni psicopatológica, estamos hablando de lo esperable, ¿sí? Esto es lo sí, esperable que suceda. El 80% de las mujeres, estadísticamente hablando, ¿sí? Científicamente hablando, el 80% de las mujeres que han tenido su bebé transitan por un episodio que tiene un nombre así muy americano, pero que es el nombre, que se llama baby blues o maternity blues, ¿sí? Que acontece, vuelvo a insistir en esto, en el 80% de las mujeres parturientas, y primeros
4 semanas posparto es esperable que acontezca. Y tiene que ver con esto, con los altibajos emocionales, con la tristeza, con la necesidad de ser validada, de ser acompañada. ¿Sí? Por eso es tan importante que la puérpera no es importante. Que bueno, que en este se tornó un poco más complicado, ¿no? Sí, Digo, sí. el contexto de En el pandemia, aislamiento, de claro. aislamiento social. ¿Sí? Sí, que en definitiva un poco hablábamos y hablábamos con los chicos de Vital también. Esto es como que más o menos se empata, ¿no? Este aislamiento con la etapa de puerperio. Mm. Digamos, tiene mucho que ver, ¿no? Mucho, ¿O un no? montón. Sí, Sí, un montón de mis pacientes puérperas, cuando empezó la cuarentena, fue lo primero que me dijeron, ¿no? Fue bueno, yo ya estoy en cuarentena, digamos, para mí claro, esto no es novedoso. Yo ya hace un mes que no salgo a tomar un café con una amiga, claro, sigo sin claro, salir a tomar un café con una amiga. Sí, tal digo, cual, en ese sentido, de handicap, pero también es claro. cierto que amplifica un montón de emociones que venían sintiendo, porque hay algunas renuncias que hay que hacer que, bueno, tienen su costo, ¿no? La Ujú. ayuda en casa, pero yo no dejo de pensar que, bueno, que en algunos casos, y siempre hablando de que no es la realidad de todos, ¿no? Pero que en algunos casos esto de que el papá o la pareja esté en casa también a También través de ayuda, claro. ayuda. Sí, y armar el equipo, ¿no? Armar el equipo que a veces queda 8 horas sola con su bebito de 20 días, un mes, o a veces mucho menos. De repente, bueno, hay un puerperio más acompañado que quizás venga bien en ese sentido, Sí, ¿no? O, y si no es así, yo digo, estaría bueno, como sí, no hay otra forma de pasarlo, porque tenemos que estar en casa y nos tenemos que quedar, y tanto el papá o la compañera o el compañero, quien esté, se tiene que quedar. También si no lo hace, si no acompaña, es una buena forma de sentarse a pedir, a sí, hablar, a decir, absolutamente. ¿no? Es un buen A momento que te para pedir. reconozcan, a que digan, a decir, mira, a mí me pasa todo esto, porque también es 7/24, ¿no? Sí, y además es un buen momento para visibilizar la trabajosa tarea que es la maternidad, ¿sí? Que la Sí, maternidad es hermosa, si es deseada es doblemente hermosa, que todo lo que venimos hablando, pero que no deja de ser trabajosa, que tiene que consta de poner mucho el cuerpo, de tener la cabeza muy cargada con cosas que hay que hacer, ¿sí? De esto que vos hablaste de la deprivación del sueño, del sueño interrumpido, que genera mucho cansancio. sí, Entonces es clave poder pedir. Incluso yo claro. pensando en esto del paralelismo entre yo, bueno, lo importante que es como obtener pequeñas estrategias de autocuidado. Digo pequeñas porque en este momento no son tan fáciles de llevar a cabo, pero no perderlas de vista para no perdernos de vista. Voy a tomar un baño de media hora, voy a hablar tranquila en la habitación con una amiga, vos te quedás con la bebé, yo voy a charlar, porque necesito Claro, charlar con intimidad. Voy claro. a cocinar, cada uno tiene su propio recurso y sabe lo que le funciona, ¿no? Que quizás hoy funciona y mañana no funciona, porque hoy es Ujú. todo un poco así. Pero en esta, vuelvo al concepto de no perderse de vista, ¿no? Como de, bueno, yo necesito esta setea, ¿no? Me recicla, me conecta conmigo, si es para llorar, si es para, no sé, teñirme las canas, pero ese que lo necesitamos porque nos permite como el diálogo interno, que a veces en el día a día, sobre todo con el tiempo sin tiempo, en el que uno está con un bebé muy recién nacido, que el tiempo medio que se flexibiliza, se torna medio extraño, ¿no? Las Sí. horas, y sobre todo amplificado por este contexto, Ujú. bueno, digo, es importante no perderse ahí, poder encontrarse. Estoy pensando mientras hablas, bueno, Sí. yo tuve un embarazo, un parto y un puerperio estoy teniendo muy particular porque en el medio de todo esto yo tuve a mi mamá atravesando una Uh-huh. enfermedad durante mucho tiempo y después de los 2 meses de nacida, además, partió. Digo, hay muchas mujeres que le está pasando algo parecido, Sí. o está pasando que a lo mejor tiene algún familiar enfermo o digo, en un estado de puerperio o a punto de parir. Digo, hay una emoción que la sobrepasa más allá de lo que te está pasando habiendo sido mamá. Sí. ¿Cómo manejamos esto? Porque bueno, yo lo estoy manejando como puedo hoy, porque estoy en un puerperio y en un duelo en Sí. medio, ¿no? Pero hay muchas que están pasando como yo la situación. Sí. La verdad es que Y a veces las emociones, viste, como
vas de un pico al otro y es muy difícil ya manejarlo sin todo esto. ¿Cómo hacemos? ¿No? Con todo Mira, lo otro. Euge, ahí pienso en esto. Por un lado, que es muy difícil lo que vos decís, ¿no? Porque es como un momento de esto que veníamos hablando, de enorme vulnerabilidad, donde además hay que Ujú. transitar un duelo y un duelo tan importante como este. Pero al mismo tiempo, digo, hay un montón, generalmente por la edad en que las mujeres tenemos hijos hoy, que es entre los 30 ¿no? Nos pasa un poco Sí, se esto, que alargó, nuestros por padres, suerte. claro, pero que bueno, que nos encontramos con padres grandes, ¿no? O Sí, claro. grandes, o Sí. enfermos, o digamos, pero lo que me parece ahí es que hay dos cosas para no perder de vista. Por un lado, buscar ayuda profesional, ¿sí? Buscar Ujú. ayuda profesional que ayude a transitar este momento, ¿sí? A tramitar el duelo, a poder hablar de ahí todo esto que está pasando, ¿sí? Porque aparte, bueno, el momento de maternar y la madre, bueno, es como un momento de mucho encuentro, ¿no? Físicamente Sí, hablando. Entonces sí, me parece claro. que maternar sin mamá es muy difícil. Pero también me parece que hay que darle espacio para tramitarlo, permitirse estas subidas y bajadas emocionales que vos decís, habilitarlas porque es la única forma, ¿sí? De que Ujú. esto transite. Eh, pero vos lo podés verbalizar y eso ya es un montón, Eugenio. Digamos, Sí, no, es un montón. Y sí, también te lo preguntaba porque muchas veces me decían, lo digo porque hay muchas sí, mamás que están sí. pasando por lo mismo y embarazadas que tienen alguna dolencia, algún dolor, alguna pérdida. Me decían, no, no llores porque le vas a hacer mal al bebé, no, no llores porque... No, y por suerte tuve un grupo de médicos muy, muy interesantes y copados que me decían, no, no, llorá. Yo Claro, necesito que vos saques todas estas claro. emociones, porque si no, eso te lo tragás. Y eso va indefectiblemente. Y de última, y esto lo recomiendo porque hoy yo creo que Emma tiene paz porque yo le fui contando a ella en la Mm, panza lo que a mí me pasaba. Y yo ujú, llegaba de una situación intensa con mi mamá y le decía, mirá, esto pasó así, no estoy llorando por vos, estoy llorando porque la mm, abuela, bla, bla, bla. mm, Y me iba a bañar y le contaba y le decía, le hablaba a la panza y le decía lo que estaba pasando. Digo, vos sos psicóloga y no sé si esto es una locura, no, pero no, resulta, digo, no, resulta porque no uno se solo resulta desahoga. con vos misma, no Ujú. negar lo que te está pasando y al mismo tiempo involucrarla en lo que te está pasando, este falso mito de que todo lo que a la mujer embarazada le pasa, se lo pasa a su bebé y entonces no te angusties y demás, bueno, esto ya sabemos que no es así, hay que decirlo, No, no es así, todo lo contrario, digamos, y en la medida en que una pueda ir drenando ese dolor y pueda ir poniéndole palabras y bueno, todo eso facilita la elaboración, que cada una es con sus tiempos, los tiempos claro. son propios, son internos, no son cronológicos, tienen otra lógica que no es la del tiempo, pero sí me parece como muy lindo tu mensaje y te lo agradezco mucho porque es muy generoso de tu parte. Sí, poder hablar de esto de como de la mirada compasiva con uno mismo y de poder hablar con el bebé, así ese bebito tenga 2 días, 3 días o esté en la panza, Sí, poder involucrarlo, ¿no? Yo en estos días que Instagram explota y hay muchos mensajes, ¿no? Leí algunas cosas que son muy culpabilizadoras. Vos hablaste de la culpa hoy. ay, sí, de eso quería Hoy también hablar, porque y parece es que uno es terrible, culpable de todo, ¿viste? sí, Como sí. es Y tremenda. Bueno, la culpa de por sí ya es tremenda, que a mí me ha costado años de terapia tratar de sacarme, no tratar, no, sacarme la culpa religiosa, esa culpa, ¿no? De que la de culpa no, autocastigo. Ujú, claro, del castigo, no, ujú. no. Y después que uno es mamá, también, ¿viste? Porque no solo es que te hacen sentir culpable, uno se siente culpable. Eso. Que eso me parece que es Es lo más uno el interesante. que dice, ay, todo culpa mía, porque soy un Sí. desastre de madre, porque Porque esto, porque bueno, uno aquello. viene No. incorporando muchos mandatos desde hace mucho tiempo, ¿no? Transgeneracionalmente, esto como de la madre sacrificada, que entrega todo por sus hijos, que todo lo da, que todo lo puede, que si sos madre no podés desear ninguna otra cosa, y entonces cualquier cosa que aparezca por fuera de ese discurso no es vivido como absolutamente disruptivo internamente. Y además
digamos, también hay como toda una mirada muy volcada siempre hacia el bebé y la madre queda un poco borrada, ¿no? Esto como ¿Un de, poco? bueno, pero a tu bebé le hace bien. Bueno, pero alguien me preguntó a mí lo que me hace bien, ¿entro en esta ecuación o dónde estoy? Eh, Ujú, y vuelvo a insistir, digamos, todos estos mensajes en una madre puérpera que no está transitando un trastorno del ánimo, ya de por sí es muy duro. Imagínate en aquellas que además, ¿no? Están o con una depresión postparto, o con sintomatología ansiosa, o con, digamos, todo aquello que puede ser más psicopatológico, de los cuales las mujeres y las puérperas no están exentas, ¿sí? Porque el ujú. embarazo y el puerperio no es protector de la salud mental. Eh, entonces, estos mensajes son muy para desarticular. Y la Ujú, desarticulación es adentro de una, ¿no? Es un camino de autoconocimiento. Eh, ujú. Ninguna madre quiere hacerle mal a su bebé. Esa No, para mí siempre es la premisa, ¿no? No claro, hay nunca una intención, hablando en términos de salud además, ¿no? Nunca hay una intencionalidad de daño, todo lo contrario, ¿sí? Entonces todas las decisiones que nosotros vamos tomando en relación a nuestros hijos son flexibles, son dinámicas. Es probable que yo me imaginaba una cosa y no se dio otra. Yo me imaginaba un parto vaginal y fue una cesárea. Yo me imaginaba, digamos, algo de esto hay que empezar a nombrar, porque si no, claro. el mandato enorme con el que cargamos de que si no es así, no es o está mal, es realmente muy culpabilizador, muy culpabilizador. Total. Y Yo, perdón, me encontré como, por suerte, como mucho más relajada de lo que pensé que iba a ser, como mamá. mm, De golpe entendí que, bueno, a mí me pasó eso, yo tuve cesárea, bueno, tuve cesárea y no me sentí peor madre porque fui a cesárea y no tuve parto natural. mm, De golpe, yo a los 15 días me fui a ver a mi mamá en la casa porque mi mamá estaba internada y yo necesitaba verla y me cargué la beba en el auto y me la llevé en el auto a los 15 días a ver a mi madre y no fui peor madre porque la llevé. De golpe, al mes y medio, se la dejé con el padre que tomara mamadera con la leche que me había sacado y me fui a hacer un masaje y me hice las uñas porque me sentía hecho un desastre. Y entonces también entendí que cuanto uno más se mima, se cuida, se protege de toda esta culpabilidad que te cargas, mm, mucho mejor estás predispuesta para después estar con tu bebé. absolutamente, ¿No? absolutamente. Porque psicológicamente uno también necesita esos aires, esos permisos, sobre todo en la primera etapa de los primeros Sobre todo 2 meses, te diría que es que estás todo el tiempo, así como al decíamos, servicio. ¿no? Sí, sí. El camisón, la teta al aire, que la te chorrea, que no sé qué, que no dormís, que los pelos para arriba, que no te puedes dar un baño más de 3 minutos y medio. Sí. Eh, entonces, ahí hay que trabajar la culpa, decir, bueno, por esto que decías, ¿no? También hay que permitirse eso y no sentir que porque uno hace eso es peor madre. Sí, y la autoconfianza, ¿no? En la medida que uno entra en diálogo con uno mismo y siente que eso está validado por una, no hay mucho más para preguntarse, ¿sí? Vuelvo a Tal insistir con cual. eso, en la medida que, bueno, vos estás dejando a tu bebé con su papá Con para, el padre, claro, claro, ¿no? sí, Bueno, obvio. entonces, digo, todo esto, Sí. digamos, vivirlo con culpa es muy enloquecedor, es muy angustiante, es muy triste, Muy, porque la verdad es que es muy necesario que no nos perdamos de vista, ¿no? Vuelvo con eso, con sí, poder entrar en la ecuación de que necesitamos cuidarnos, de que necesitamos ujú, que estar sostenidas para poder sostener, que necesitamos un tiempo para claro. nosotras para volver al bebé con otra energía, que necesito no... Además, hay algo, Euge, que, que no dije que me interesaría decir, que digo, de por sí ya asumir la maternidad o esta transición hacia la maternidad, hablo de transición porque es un tiempo, ¿no? Sí, Que una mujer que estaba bien con su vida anterior, digo, con su vida claro. antes de ser mamá, no quiere perder Ujú, esa vida, no quiere dejarla, no quiere abandonarla, necesita volver a conectar con eso, y eso es saludable, es total. esperable que suceda, ¿no? Es más preocupante cuando a una mamá no le pasa eso y está absolutamente pegada, alienada a su bebé, ¿no? Y no hay nada, otra cosa en el mundo que le interese. Ese es un signo de alarma, ¿sí? Claro.
¿no? Cuando hay una mujer deseante de otras cosas, de un tiempo para una, de reconectarse con el laburo, de volver a hacer lectura de algo que venía leyendo, ¿no? De cuidarse físicamente, lo que fuese, pero que es válido para ella, es un indicador de salud y que beneficia al vínculo, ¿sí? Claro, Que eso se te iba a enfoque decir. el vínculo. Yo creo que es mucho más saludable esa independencia que cada uno tenga, tanto el bebé como la mamá, que la cosa de, ¿no? El estar, porque también la independencia que uno tenga hace que el bebé tenga otro tipo de actitud también para con la vida. No, no sé, tal vez estoy diciendo una boludez, pero No, yo lo veo y me parece que está bueno pensar en salir a laburar, si tenés que ya trabajar, si esto que decíamos, hacerte sí. un ratito para otra cosa, escaparte un poco de tu casa, porque también esto de estar todo el tiempo rodeada de todo Lo que lo que está bueno te... es ir en línea con el propio deseo, ¿no? Y no con el Claro, ahí deseo de va. los otros. Es esto, si tú deseas volver a trabajar, ese es tu deseo. Si tu deseo no es volver a trabajar y es quedarte con tu bebé digamos, si este era un bebé, no sé, muy esperado y entonces querés poner en pausa tu labor bien, ese es tu deseo, digamos. Lo que tenemos que empezar a pensar es en esto como del respeto del deseo del otro, ¿no? El no juzgamiento, que esto en la Ujú. maternidad parece que es un terreno súper opinable, ¿no? Todo el mundo opina de cómo cría, de cómo alimenta, de cómo no alimenta, de cómo... ¿Qué hacemos con eso? Por favor, yo digo, hay que ponerse dos tapones y decir, bueno, sí, 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 no escuchar nada, porque Sí, hay que inclusive a tener mí interlocutores válidos, válidos sí, para claro. uno, válidos Sí, para tu uno. médico, tu pediatra o alguien muy, Tu muy, tu psicóloga, madre, tu tu pareja, psicólogo, tu tribu, tus amigas. sí, ¿Sí? o tu interior, o tu Sí, intuición, porque también hay mucho. Nosotros fuimos a una charla antes de tener la beba, sí, ¿no? Con un pediatra, sí. y muy interesante fue en un momento lo que me dijo: nadie va a ser mejor médico que vos cuando tenés una sensación de que a tu hijo le pasa algo. Mm, Entonces dije, bueno, qué responsabilidad, pensé, a sí, la pucha. Pero a sí. la vez digo, bueno, confiar en que estoy acá, me hago cargo de esto y yo sé que yo voy a saber hacer las cosas que tengo que hacer con ella. Tal vez me equivoque, posiblemente me voy a equivocar, pero si sigo lo que yo siento y lo que yo pienso, va a haber mucho menos margen de error. Sí, y no hay nada de malo en equivocarse, digamos, uno se equivoca No, con bueno, la amor, vida además, misma, claro, ¿no? Se equivoca con amor y bienvenido sea también eso, ¿no? claro. Porque esto como de la autoexigencia también ahí a veces es muy entrampante, Ujú. ¿no? Y también otra vez vuelve la culpa, ¿no? Es como un loop en el que uno entra que hay que desentramar, pero sí es cierto de que no hay mejor mamá para este bebé que vos, digamos, porque ustedes están No, en sincronía. claro. Están en sincronía, entraron en sincronía, que fue gracias a que este porperio se activó, se puso en marcha, las hormonas eh, jugaron a favor de eso, ¿sí? Claro. La oxitocina, que es la hormona del amor, se permitió que el vínculo se estableciera, y entonces una empieza a entender los llantos, y una empieza a entender las Claro, quejas de su bebé, y el ritmo del sueño. pero Digamos, eso es tiempo también, es ¿no? tiempo, hay que amigarse con el Claro, tiempo, hay que con el amigarse con el tiempo. tiempo. Sí, A mí me pasaba que el primer mes, ponele que fue como eterno. Así, ay, mm, Dios mío, ¿cuándo va a pasar todo esto? La tribu que se había armado me decía, ya va a pasar, vas a ver qué va a pasar, al mes va a ser distinto por esto y por esto y por esto. Los cólicos a los 3 meses justo se le van, y a los 3 meses justo se le fueron. Eh, pero uno en la desesperación de no saber, de la inexperiencia, del cansancio, de todo lo que hablamos, de la culpa, sí, se sí, hace eterno. Y sí. después empieza a pasar esto, que empezás a fortalecer el vínculo, cada célula con tu hijo o hija empieza Mm, como a ponerse cada vez más estrechas con las tuyas y bla, 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 todo lo que sabemos, que pasa volando después sí, todo. sí, sí, Ayer cumplimos 4 meses con Emma ya y sí. dije, puta, ¿Cómo, ¿cómo pasó cómo de pasó rápido? esto? Y es Sí, re gigante sí,
Y hay que también trabajar psicológicamente todo eso, porque... Sí, y expectativas, trabajar expectativas, ¿no? Entender Sí, esto que claro, te decía tu tribu, que por eso volvemos a hablar de lo importante que es estar en contacto con otras que lo transitaron, porque te permite poner en sí. perspectiva, ¿no? Como, bueno, Mm, esto es en este momento, esto es ahora, vas a ver qué pasa, sí, vas a ver que los días son largos, pero los años son cortos, ¿no? Que es esa metáfora de tal cual, cuando uno tal tiene cual. hijos, el tiempo se relativizó, se vio modificado, ¿sí? Porque bueno, es un tiempo distinto, es un tiempo que tiene otra lógica, que es la lógica del conocerse, también la lógica de la recuperación Sí. física, ¿sí? De la mamá, física, psíquica, ¿sí? Es una enorme transformación la maternidad para una mujer, ¿sí? Asumir Sí, este nuevo rol del que no, de que está absolutamente novedoso, de que además esto que hablábamos todo lo poco visibilizado que está, entonces empiezan las dudas, ¿no? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Lo sí. estaré haciendo mal? Me angustio Y por hay eso. mucho, algo que también está bueno tocar, que es que los mandatos personales que uno tiene y lo y todo lo que se dice al respecto, ¿no? Las fundamentalizaciones. Sí, Que es un tema a lo mejor escabroso para meterse, porque nada, son temas sensibles, pero también sí, no todos los extremos son, pues, digamos, hay siempre grises en el medio, y es lo que decíamos, pero ¿cómo hacer para no, eh, volviendo a la culpa y a la sensación esta de que si no hago lo que dicen o no hago lo que, lo que tiene que ser supuestamente para los demás, yo estoy haciendo las cosas mal? eso, Porque hay sí, mucha cosa, ¿viste? De sí, afuera. Que el sí, parto natural, que el derecho no sé qué, que la leche no sé cuánto, que el punco, ¿viste? Entonces vos sí. estás... Yo me acuerdo que los primeros días, 5 días de internación, me visitaron, no sé, te diría como 5 poricultoras. Todas me decían algo distinto. Mm, Yo no sabía cómo poner la beba. Que mm, por suerte me salió calostro, todo, pero que era una cosa así, que de poner las cosas. Que, y vos decís, mm, ay, Dios mío, mm, sí. por favor, necesito que paren. ¿Entendés? Sí, Eh, sí, sí, a mí emocionalmente es como, sí, es abrumador y es entrampante también, ¿no? Te deja como muy presa de discursos de sí, otros, que no son los propios. sí. Que por No, eso claro, que ahí vuelvo a insistir con esto de los interlocutores válidos, ¿no? ahí va. Digamos, hoy en el contexto este de pandemia escuchamos un montón esto de cuidar el acceso a la información, ¿no? Andar a fuentes oficiales, fíjate de dónde no escuchar tanto, ¿no? Porque la sobreinformación también es caos, ¿no? Elegir con quién uno se siente cómoda. Y me parece que hay mucho de eso, de armar pensándolo, me siento cómoda con sus recomendaciones, que son recomendaciones, no mandatos. Total, no, Yo puedo tomar eso o no. claro. Busco la poricultora que tiene más que ver con mi estilo, ¿sí? Como esto de no, de escucharse una, ¿sí? Al mismo tiempo de hacer las consultas profesionales que se necesitan, porque volvemos a esto, la lactancia tampoco es automática, ¿no? Uno cree que nace, que se pone la teta y todo es así de sencillo, hay lactancias más sencillas en términos de prendida y demás, y hay otras que requieren de Más acompañamiento, de tiempo. técnica, de consultas, ¿sí? Muchas preguntas subieron sobre eso. Sí. Yo, por suerte, cuando la tuve, inmediatamente la gorda se prendió a la teta y eso fue, más allá de que a mí me costaba a lo mejor, la beba sí lo hizo, pero leyendo las preguntas que me hicieron a mí y muchas de las que están hablando acá, eh, tienen un tema con eso también, es Claro, difícil. sí. A no desesperar también y A a no no sentirse desesperar. que uno, Y uno está haciendo las cosas mal, hace lo que puede, ¿verdad? exacto, es eso, es eso, es eso. Y además me parece que hay que poner digamos, esto es una cuestión más mía personal, ¿no? Pero digo, esto me parece que esto es algo que pienso yo, que hay que poner a la lactancia en la lista de las otras cosas en las que uno se encuentra en los Claro. desafíos de la maternidad. Es cierto que, mira, hay una psiquiatra perinatal española que se llama Ivone Olza, que es una referente hoy a nivel mundial y no conozco a nadie del mundo perinatal que no la tenga como referente y la valora, que ella, además de ser psiquiatra y perinatal, es una lactivista, ¿no? Es una defensora Ajá, de de la la lactancia. lactancia. Y así todo, ella tiene una frase que yo rescato y me la guardo porque me parece muy hermoso, que es esto como de decir que
decir que la lactancia materna, ¿no?, es lo mejor para nuestro bebé, ponerle el mote de lo superlativo, es muy culpabilizador. Porque entonces, si Absolutamente. no le doy teta, le estoy dando lo peor, digamos. Esa es como la conclusión, ¿no? Y acá no hay mejor y peor, ¿no? ¿Y lo peor para quién? Vuelvo a esta pregunta, ¿no? Porque en este sentido de que estamos hablando de las madres, ¿no? Sí, Claramente la lactancia materna es lo mejor para el bebé, pero muchas veces no es lo mejor para la mamá. ¿Sí? claro. Y a veces hay infinitos motivos por los cuales no se pueden sostener o iniciar una lactancia. Infinitos como infinitas maternidades, como infinitos puerperios. No hay una maternidad, no hay un puerperio, no hay una lactancia. Entonces hay que habilitar esto de que cada madre es lo que puede y hace lo mejor para su bebé y Bueno, para ella también. Y para ella claro. también. Principalmente también, porque cuanto más hagas para bien para vos, le estás dando lo mejor para tu hijo. Mira, Sí, yo te voy sigo con los ejemplos de mi mamá. sí. Yo he tenido con mi madre una relación estrechísima Mm, y muy profunda. Mi mamá no me dio teta. mm. Yo fui Ujú. la tercera de Claro. 4, porque mi mamá perdió la segunda. Mm, Le dio teta como pudo a mis hermanos y yo llegué ya en un momento donde apenas me pudo dar el calostro y no podía, mamá tenía un bebé muy chico, el otro tenía 3 años, trabajaba agotada, o sea, no me pudo dar la mm, teta. mm. No tuvimos muchos conflictos, pero quiero decir, hizo lo que pudo Eso. y lo hablamos un poco antes de que ella parta y se reía y me decía, yo ya no tenía placer porque estaba tan cansada, estaba tan mal que un día el médico me fajó y me dijo, trata de ser feliz con tus hijos y no te preocupes más. Claro, porque Ujú, encima de todo era la angustia de que esto le estaba pasando. No, hizo ujú, lo que pudo. mm. Hoy a Por eso mí me también está es pasando importante que yo me pedir estoy quedando, ayuda. claro, Mm, pedir ayuda. sí. Yo me quedé sin leche. De una teta Mm, me quedé sin leche literal y de la otra, la gorda no quería saber más nada. Ya ujú. lo hablé con el público y demás. Pero digo, también y me empecé a sentir como el tuje, ¿viste? Decir, Mm, puta, ¿cómo? Le estuve dando 3 meses y medio la teta y ahora no sé qué. Y me empecé a sentir mal. Y digo, pero escúchame, ya está, ¿qué voy a hacer? sí. Hice todo lo que Pero, pude. Es más, pero yo pensé también que no iba ni a tener leche con las angustias que estuve pasando, ni ¿entendés? hablar, Y gracias a seguramente. Dios, y agradezco, tuve 3 meses y medio de leche. Entonces, Mm, bueno, miremos el vaso medio lleno, no el vaso medio exactamente. vacío. Y también tramitar la angustia de la renuncia, porque bueno, es parte de, bueno, está bien que te angusties porque no pudo ser, si para vos era un deseo que sea, y por el motivo que fuese, Euge, en tu caso es este, y hay un montón de casos que es volver a trabajar, separaciones de pareja, Claro, infinitas, infinitas circunstancias infinitas. emocionales que hacen que por diferentes motivos no se pueda sostener. Bueno, hay que duelar eso también. Bueno, así como Ujú. uno duela, si el parto no fue como uno lo deseaba, bueno, uno lo tramita, pero en la medida que uno lo, volvemos, ¿no? En la medida que uno lo pueda verbalizar, lo pueda compartir, lo puede ir validando, lo va legitimando, y esto siempre es con otros, ¿sí? Y con una misma. Me parece que ahí es donde la culpa se disipa, ¿sí? Donde Sí, sí, uno sí. puede ser más compasivo con uno mismo, escucharse, ¿sí? Entender que uno está construyendo su propio relato de qué es ser madre, ¿no? Es qué madre quiero ser Claro. yo. ¿Qué madre quiero ser? ¿Quiero ser una madre apegada a mandatos de otros o quiero ser una madre que construye su propio camino con las herramientas que tengo? Que reformulo algunas cosas de cómo yo fui maternada, o otras las repito, digamos, hay un montón de preguntas. Y con otro Claro. bebé serías otra mamá, digamos, es un constructo, no es automático, no es único, es siempre Ujú. subjetivo y por eso pienso que no es terreno de opinión de otros. Una ganancia propia costosísima y con todo lo que cuesta que, digamos, hay que cuidarla y defenderla.
Yo decía, les preguntaba a todas, viste que cuando te pasan todas las cosas estas que uno siente que se va a explotar el mundo, y vos preguntás a las que ya fueron mamá y tienen, yo tengo Sí. 2 hermanos y mis cuñadas, las dos tuvieron 3 cada uno, viste, y yo les decía, Mm. pero escuchame, Micaela, mí no duermo y no sé qué, y le contaba todo, ay, ¿sabés que yo no me Claro. acuerdo? No me acuerdo. De esto quiero hablar, Agus, porque digo, porque ahora me está pasando. Y me decían eso, no me acuerdo si dormía, si no. Yo Mm, decía, ¿cómo no te podés acordar? mm, Hoy, a 4 meses, yo le decía a Fran el otro día, pues sabes que me cuesta a veces acordarme de la parte más fea del primer mes, digo mm. la parte fea esta de no dormir, de estar hecha una vaca caminando con las tetas al aire y dolores en todos lados, los pelos así parados. Digo, ¿qué pasa con la cabeza? Hay algo que hace track track, ¿no? Ujú. Como que te olvides. Claro, por algo tienen más. Digo, por Sí. algo uno tiene más hijos. Porque si no, si te acordaras de todo esto, si a lo mejor no tenés más que uno. Sí. Digo, qué locura, ¿no? La cabeza cómo hace, porque de todo lo que venimos hablando, que a lo mejor tienen estas sub y bajas de emociones, es Ujú. tan grande la satisfacción que a lo mejor la cabeza directamente hace track track y se Sí. olvida. Sí, creo que pasan diferentes cosas ahí. Por un lado, más psíquicamente hablando, como el mecanismo de la represión, ¿no? De como, bueno, guardar en una cajita todo aquello que dolió, todo aquello que costó, que angustió, y queda como resto lo gozoso. Eso puede ser por un lado. Por otro lado, también es cierto que hay cambios a nivel de nuestros neurotransmisores, digamos, la maternidad hace una transformación cerebral muy enorme en las mujeres y que es duradero, además, esa transformación dura los primeros Ujú. 2 años, porque pone todos su servicio puesto en marcha para cuidar a este bebé, para hacerlo que sobreviva, con lo cual todo lo otro se relativiza y entonces como resto casi que queda en el olvido, ¿no? Pero además también es esto de que hablábamos hoy, que es del tiempo sin tiempo, de entrar como en una burbuja ahí medio que uno no tiene muy claro de, pero espera, yo llegué con el bolso o llegué sin el bolso, y fui o no fui, ¿no? Por eso es, Claro, como hay algo que porque las hormonas están a tope, porque, sí. entonces, bueno, hay todo, la conciencia está un poco alterada y esto pasa mucho con el parto, ¿no? Por eso hay una enorme necesidad en las mujeres de relatar su parto y relatar su parto. No, espera, no te conté que la necesita Yo, cuando vino, ¿no? Y lo vuelve a contar. Y llega otra amiga y se lo vuelve a contar. Y dice, pero ¿por qué yo lo tanto? hice, sí. Sí, Yo lo todas. hacía por escrito, te juro Lo que como no escribís. podía hablar, se lo escribían a todos para que vean lo que me había pasado, porque lo que me había pasado era tremendo. Claro, claro. Sí, 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 qué y genial, esto, sí, y tal esto cual. tiene que ver con la elaboración, ¿no? Como con la necesidad de elaborar ese momento, que es tan intenso psíquicamente, tan, Claro. tan difícil de tramitar por la intensidad, por la energía psíquica que conlleva, más la física, más la hormonal, que hay un enorme trabajo ahí luego, a posteriori, ¿no? De volver a relatarlo Sí, y de volver a contarlo, ¿sí? Para sí. reconstruirlo. Con el puerperio pasa una cosa diferente, ¿no? Ahí es como que quedamos más presas del enamoramiento del bebé y, bueno, lo otro medio que queda en el olvido. Es cierto que no a todas las mamás les pasa esto. Hay mamás que No. se enamoran perdidamente de su bebé muy rápidamente y demás, y hay otras que no, ¿sí? Te quiero contar algo, Euge, así muy rapidito, pero que me interesa transmitirlo también. Digamos, yo colaboro profesionalmente con una ONG que se llama Materna, salud mental perinatal, y que trabajamos en esto justamente, con mamás que tienen trastornos del ánimo perinatal, ¿sí? O sea, Qué lindo. que su sintomatología eh, va más allá de este baby blues que hablábamos de las primeras 4 semanas, ¿sí? Y por eso me Ujú. gustaría transmitir esto de que es muy importante que si una mamá en su puerperio siente que esto se instaló, que la angustia es demasiado desbordante, ¿sí? Que no puede, que incluso lo obstaculiza el vínculo con su bebé, ¿sí? Que no puede atenderlo como ella quisiera, que no puede estar en contacto con su bebé, es importante que pida ayuda, ¿sí? Es muy importante Claro. que pueda decirlo, ¿sí? Por eso ahí también el rol del par se torna clave, también para que pueda pesquisar estos signos de alarma,
¿sí? Claro. Y bueno, Materna trabaja en esto, ¿no? Trabajamos desde diferentes dispositivos, pero justamente para ocuparnos y para Es visibilizar. Materna en Red. Materna en Red es Ahí en lo Instagram, pusieron, ahí lo nos puso encuentran. Sierra Analía, sí, sí. Analia, que es la presidenta de Materna, que le mando un beso enorme. Arroba Materna en Red. Los voy a empezar a seguir, así Sí, estoy ahí a disposición si sí, necesitan algo. nos encantaría, porque la verdad es que Sí, nosotras claro. visibilizamos mucho esto, ¿sí? Porque así como no se habla del puerperio normal, mucho menos se habla de los trastornos del ánimo durante este periodo. Sí, yo la verdad que yo te vuelvo a poner siempre mi ejemplo que nada, puede que sea identificable con muchas que están Sí, ahí. Eh, con tu más tribu. allá de, con mi tribu, dentro de todo, la parte esa, porque creo que además tuve la otra, entonces fueron como muchas cosas. Creo que en mi cabecita y alguien ahí me iluminó, a lo mejor mi madre, para que yo la pase lo mejor posible y que no sea tan grave. Pero es cierto que hay mujeres y muchos están comentando ahí y preguntan cuánto dura. En realidad, ya lo dijiste, son casi 2 años, ¿verdad? De que puede suceder que esto se extienda. Sí, cuando hablo de los 2 años, hablo de toda la puesta al servicio de la crianza De de la, un chiquito, ¿no? Porque digo, son estos 2 años donde hay mucha dependencia, ¿sí? Física y simbólica y emocional, ¿sí? Más o Ujú. menos a los 2 años, donde un chiquito ya no es un bebé y se empieza a convertir en un niño y adquiere el lenguaje, Más ingresa al lenguaje independencia. simbólico, claro, empieza a caminar, digamos, cuando todos estos eventos empiezan a darse, que ingresa a la primera infancia, bueno, podemos decir que entonces toda esta etapa puérpera se está terminando. De hecho, hay algunos Ujú. estudios que demuestran baja el alerta, ¿sí? La hipersensibilidad empieza a ponerse en juego para otros intereses, ¿no?